DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, en estas jornadas bastante movedizas, podríamos decir, sobre todo hoy en redes sociales. Ayer hubo mucho movimiento, no en el Congreso de la Nación, pero sí cercano, en las inmediaciones, y con los bloques políticos que tiene aquí la Cámara de Diputados. Se están definiendo los resultados electorales definitivos, ya está el escrutinio final, empezaron a publicarse algunas informaciones, dos importantes que tenían que ver con controversias que había respecto a diferencias muy exiguas entre candidaturas de La Libertad Avanza y Unión por la Patria en la provincia de San Juan respecto a los senadores que estaban en disputa, a quién le correspondía la primera o segunda minoría, determinante porque de eso depende la cantidad de senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, por la primera minoría que ingresan al Congreso, y el bloque que podría tener entonces La Libertad Avanza. Se confirmó que serían 7 senadores definitivamente, todos por la minoría, mientras que las mayorías van a quedar en este caso en San Juan para Unión por la Patria. Y también se definió el intendente, el futuro intendente de la Ciudad de La Plata. Finalmente Julio Alac del Frente de Todos, por 1.500 votos aproximadamente, se impuso a Julio Garro de Juntos por el Cambio, que es el actual intendente y que será entonces reemplazado por el anterior intendente hasta el 2015 en la ciudad de La Plata. Así que ya está el panorama de lo que será el Congreso de la Nación, de los distintos bloques. Ahora hay que ver cómo se configura después del 10 de diciembre cuando asuman. Ya está convocada también la Asamblea Legislativa el próximo 2 de noviembre a las 2 de la tarde. Es la convocatoria, va a haber primero una sesión y después va a haber otra sesión legislativa para proclamar las elecciones, el resultado electoral, y entonces convocar al balotaje, una formalidad que tiene que ser el Congreso, y antes, un ratito antes, algunos diputados que van a asumir en reemplazo de otros. Así que la semana que viene va a haber actividad y de eso vamos a estar hablando hoy acá con mi compañero Antonio Ricovene, que me hace el aguante en el día de hoy. Así es, Amanda, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Tratando de recomponer el panorama y el tablero de bloques políticos. Un panorama político que queda marcado por lo que fueron el resultado de las elecciones y ahora ya el rearmado, ¿no?, de las alianzas y de las coaliciones. Para mí hay que recortar así el esquema, viste, que hay del Congreso, el hemiciclo que tiene los colores, ir recortándolos y armándolos de diferentes maneras. Uno de un lado, uno del otro. Dividir Juntos por el Cambio y hacer ahí cómo va a quedar conformado. Bueno, ahí está el gran interrogante, ¿no es cierto? Porque todavía no sabemos qué va a ocurrir con Juntos por el Cambio después de las toma de posición que está teniendo diputado por diputado, directamente, dirigente por dirigente. Referente por referente. Sí. Viendo qué hacer respecto a la decisión de acompañar o no acompañar a Javier Milei con el voto, algo que planteó Patricia Bullrich, algo que planteó Mauricio Macri. Cierto, es algo que genera más ruido dentro del PRO, tanto en el bloque UCR como en Evolución Radical y en Coalición Cívica. Hay una unanimidad de mantenerse al margen de esa disputa, ¿no es cierto? Y además también una discusión que parece un poco eterna en el Congreso, de quién son los votos, si es del partido, si es del diputado en este caso, la referente en este caso, Patricia Bullrich, porque en los discursos de ayer y en las entrevistas que se dieron posteriormente hubo mucha tensión, ¿no? Los radicales decían, bueno, yo voté, pero no necesariamente ese voto automáticamente va a ir a otro lado. Sí. Y es un debate muy parlamentario, ¿no?, cuando se discute a quién le corresponde. Sí, así es. ¿De quién es esa voluntad, ¿no? Si fue electo por las personas para representar a qué, a los intereses de esos electores, a los intereses del partido, a los intereses de un bloque. Hemos visto distintas ocasiones. Uno de los que va a volver a la Cámara de Diputados fue si te acordás, Amanda, en diciembre de 2019, Pablo Anzaloni, del partido FE, que llegó a esta Cámara
por las listas de Juntos por el Cambio en su momento, junto con Antonio Carambia por Santa Cruz y con Beatriz Ávila de Tucumán. En su momento llegó por Juntos por el Cambio y cuando vio más o menos cómo se armaron las fuerzas, decidieron armar Carambia y Anzaloni un bloque propio con la conducción en un interbloque de José Luis Ramón en su momento. Provincias Unidas era ese bloque, ¿no? Sí, interbloque algo federal para el desarrollo. Es verdad. Unidad no. Federal para el Desarrollo. Interbloque extinto, algunos de esos diputados llegan, pero bueno, Anzaloni vuelve por el hombre que vemos ahí en la pantalla, por Javier Milei, por La Libertad Avanza, el partido FE, el partido que fue el bastión de Jerónimo el Momo Venegas, el sindicalista de la UATRE, marcando también... Hubo una discusión muy fuerte cuando murió el Momo Venegas respecto no solamente a la herencia política, sino literal con la herencia que la familia del Momo Venegas le reclamaba a Anzaloni, que había sido secretario general, había quedado como adjunto y quedó asumiendo las responsabilidades. Le reclamaba parte de la herencia que no le querían dar a la familia. Me acuerdo de esas discusiones hace algunos años atrás. Y un datito de color de Anzaloni, que hoy está con La Libertad Avanza en la sesión por el aporte extraordinario a las grandes fortunas, uno de los ejes de debate político que catapultó a Milei a ser una figura de televisión oponiéndose al cobro de impuestos, fue Anzaloni. Anzaloni votó a favor del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Y hoy es parte de un espacio que quiere destruir todo tipo de impuestos. ¿Vos me decís? Viene igual por la provincia de Buenos Aires, claro. Sí, es uno de los 9 que ingresan por La Libertad Avanza a la provincia de Buenos Aires. Me parece también importante e interesante plantear que se van a ver muchas estas dinámicas. Ya la reacción que hay en relación a la revelación que se dio en el día de ayer de la articulación entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei empezó a suscitar algunas comunicaciones, algunos comunicados oficiales, como bien decías, de diputados o candidatos a diputados o diputados electos, para ser más precisa, que quieren despegarse un poco de esta relación y también dar cuenta de un fenómeno que hay que atender en algún sentido y que me parece que cuando se aprobó la ley de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se intentó de alguna manera encauzar en la política, que es qué pasa con un montón de gente que le interesa hacer política, pero no tiene el poder dentro de las organizaciones tradicionales para llegar a una lista, ¿no? Porque es un poco lo que pasa con Anzaloni. Va buscando quién lo puede traer al Congreso de alguna manera, porque dentro de otras estructuras por ahí no podría ocupar nunca una lista, ¿no? Hay muchos otros antes por ahí para llegar. Bueno, incluso lo que le ocurrió a La Libertad Avanza es que para armar un frente se necesita el apoyo de 4 partidos nacionales y para hacer un partido nacional se necesita una cantidad de requisitos que no se arman en 2 años como los años que tiene La Libertad Avanza. Entonces necesitó salir a buscar partidos políticos nacionales que apoyaran la conformación de la creación del Frente La Libertad Avanza. En esa búsqueda aparece uno de ellos es justamente el partido FE. El partido FE le cede a Javier Milei su sello partidario, su representación nacional, para que Milei pueda armar con otros partidos como Unión Celeste y Blanca, para competir a nivel nacional con ese frente. Claro, porque para poder llegar a las elecciones y registrar una lista hay que tener una cantidad de avales sociales, de avales personales, de sujetos, de personas que con su número de documento acompañen esa lista y un partido político que tenga personería jurídica, ¿no? Porque en Argentina la forma de la representación se da a través de los partidos políticos que están articulados como organizaciones de la sociedad civil con determinadas reglamentaciones. Tienen que tener una inscripción en la IGJ, tienen que tener además una inscripción en la justicia electoral, tienen que rendir cuentas porque les dan plata para la campaña. La campaña también vamos a ver en este último periodo de promoción de las ideas y las plataformas de cada candidato son proporcionales a la cantidad de votos que sacan en las PASO. También tienen que sacar un mínimo de 1,5 puntos para poder acceder a la instancia siguiente. Entonces, bueno, hay partidos políticos que son sellos que muchas veces sirven de articuladores. Algunos tienen registro solo para las provincias o para alguna provincia y otros a nivel nacional. Otros a nivel nacional. Partido FE es uno de ellos. Milei cuenta con el Partido Libertario,
no creo que está en la Ciudad de Buenos No Aires y tiene algún alcance otro distrito nacional. más, pero no llega a tener alcance nacional, así es. Claro, y todo esto se va a ir también conociendo un poco a poco porque decíamos con Antonio justamente que empiezan a develarse algunos procesos, algunas instancias, algunos posicionamientos de los legisladores, sobre todo del bloque opositor, el radicalismo, un poco más formalmente, igual que la coalición cívica, los dos partidos principales junto al PRO de la coalición Juntos por el Cambio, ya marcaron posiciones públicas con documentos que comparten, en definitiva, ¿no? Que han sacado a través de conferencias de prensa el radicalismo, con sus expresiones como comités centrales, ejecutivos de los partidos, pero también hay diputados de los distintos bloques, del bloque justamente del PRO dentro de Juntos por el Cambio, que empiezan también a señalar sus posicionamientos. Algunos con partidos propios, como es el caso de Miguel Ángel Pichetto, que va a volver a la Cámara de Diputados como diputado nacional, por donde empezó su carrera, bueno, empezó como intendente, pero su gran carrera nacional la hizo en el 94 cuando llegó aquí a esta Cámara de Diputados y va, bueno, a volver después de muchos años. Sí, así es. Iba tercero en la lista de Juntos por el Cambio. Vuelve este hombre que, si bien dejó el Congreso, dejó el Senado en 2019, tuvo su cargo en la AGN, en la Auditoría General de la Nación, hoy oficia de auditor. Y sí, un Miguel Pichetto que vuelve en un contexto donde hay incertidumbre respecto a cómo se armará Juntos por el Cambio, o por lo menos los bloques que hoy conocemos como Juntos por el Cambio, a partir del 10 de diciembre, cuando ya no haya una conducción clara y cuando lo que está ocurriendo en estas semanas haya marcado un quiebre bastante fuerte. Claro, y él referente de Encuentro Republicano Federal, que es uno de los partidos, en definitiva, que tiene conformado Pichetto y que forma parte del espacio de Juntos por el Cambio. A través de la red social Twitter, hace 3 horas nada más, publicó un mensaje diciendo: no subestimemos a la sociedad, ni soy quien para indicarle a la ciudadanía lo que debe votar. Como diputado electo en el rol de opositor, fortaleceré el espacio del Centro Democrático con la finalidad de asegurar la gobernabilidad de la Argentina, y postea la comunicación oficial de Encuentro Republicano, donde plantea que al final de un encuentro y una reunión decidieron que cada argentino y cada argentina defina, obviamente, el futuro el próximo 19 de noviembre, pero que ellos no se manifiestan a favor de Javier Milei ni tampoco de Sergio Massa, y sostienen su rol de opositor, ¿no? Empezando a diferenciarse un poco de algunas voces como la de quien competía y quien encabeza la lista que lo trae a Pichetto, que es nada más y nada menos que Cristian Ritondo. Cada uno era cabeza de lista en las internas y terminó, imponiéndose Patricia Bullrich y encabezando la lista Ritondo. Y tercero, como bien decías, Tony, está Pichetto, que Ritondo tiene otra posición diferente. Así es, porque Ritondo manifestó públicamente también en representación del lugar que ocupa como titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados, por haber encabezado la lista, como decías, de Patricia Bullrich, primero en la interna y después en la elección general, seguir el lineamiento que marcó la titular del partido, justamente Patricia Bullrich, de acompañar a Javier Milei en esta búsqueda por la presidencia de la Nación, que primero deberá ganar una elección el 19 de noviembre, en un contexto un poco adverso para Juntos por el Cambio, porque quedó muy lejos de ingresar a la segunda vuelta, y donde vemos también todo tipo de reacciones que tuvo dentro del mismo partido, porque vimos cómo Horacio Rodríguez Larreta salió a desmarcarse de esa decisión, un jefe de gobierno, un competidor en la interna presidencial, una decisión que también acompañó la secretaria parlamentaria del bloque PRO, Silvia Los Penato, que acompañó la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Digamos, no hay en el PRO un acuerdo unánime. No, están además saliendo a discutir públicamente a través de Twitter. Hoy se estuvieron posicionando como voz pública y como, digamos, escenario virtual también de la discusión política. Ritondo dice que desde el 2003 forma parte del PRO Argentina y acompaña a Mauricio Macri en la decisión de cambiar el país. Hoy soy primer diputado electo por la lista de Patricia Bullrich, por eso acompaño la postura que ambos tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país. No habla de Milei, pero... Claro. Lo raro es que todavía Mauricio Macri no dijo nada. No se refirió sobre esto. No, lo que pasa es que como todo sucedió en su casa...
Sí, sí. Y fue el que convocó a las partes para que se pusieran de acuerdo. Todo indicaría que tiene un rol fundamental, pero están esperando las declaraciones del expresidente. Bueno, y la pregunta que surge también a partir de eso es el apoyo de este sector del PRO a Javier Milei. ¿Puede implicar un bloque conjunto a partir del 10 de diciembre en esta Cámara? ¿Hasta dónde llega ese acuerdo que tienen? En caso de que ganen las elecciones puede ocurrir una cosa, pero en caso de que pierdan las elecciones van a quedar... ¿Cómo se configura? ¿Cómo se configuran? Y también esto que decíamos, ¿no es cierto? Esta decisión del PRO de ir avisando por Twitter o en reuniones informales cuál va a ser la decisión, es algo que ayer le machacó muy fuerte, acá a poquitas cuadras, en la calle Alsina, el radicalismo, porque decía, la forma que tiene Juntos por el Cambio de tomar decisiones es primero se reúnen los partidos, definen una postura y después se debaten esas posturas en una mesa nacional. El PRO no hizo nada de eso, armó una reunión sobre gallos y medianoche en la casa de Mauricio Macri en Acasuso, fue Milei, fue Patricia Bullrich, fue la hermana de Milei, y ahí se terminó de definir, bueno, cuál iba a ser la posición de un sector del PRO. Terminó muy, muy enojado el radicalismo con la decisión de este sector del PRO, de cómo manejarse, y también de Patricia Bullrich de hablar en representación de los 6 millones de argentinos y argentinas que los votaron, ¿no? Sí, van a seguir los estertores de todas estas reuniones por otro lado, en el mismo sentido, en definitiva, definiendo hacia el próximo 19 de noviembre. El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con los gobernadores y gobernadoras, algunos salientes, otros entrantes, otros que revalidaron sus cargos en el Consejo Federal de Inversiones. Antonio estuvo ahí, ahora en un ratito nos cuenta, pero vamos a ir cambiando un poco de tema para compartir con ustedes la reflexión de algunos diputados de la Nación que también proponen y analizan proyectos que se están presentando en estos momentos en la Cámara y que se podrían discutir, algunos de ellos, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la posición que compartió con nosotros el diputado Eduardo Valdés, diputado que acaba de revalidar también por 4 años más su banca en representación de Unión por la Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que comentó respecto a el programa previaje que llegó aquí al Congreso de la Nación por el ministro de Economía, Sergio Massa. Yo tengo un pequeño orgullo porque quien hizo el previaje es un joven dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Lames. Y cuando todos creían que estaba todo inventado en el tema turístico, se le ocurrió esta idea, que es una idea extraordinaria para reactivar las pequeñas empresas que surgen al calor de la industria turística, porque las grandes cadenas seguramente no tenían los problemas que tienen las pequeñas empresas que normalmente trabajan en temporadas, ¿no? Y que con esta han podido trabajar todo el año con el previaje. Y a mí me parece que cuando algo está bien, está bueno que sea por ley, para que después o sea, es por el sector empresario, me parece, más que nada, ¿no? Que va, viene, o sea, no se pueden cambiar las reglas de juego. La idea del previaje no es favorecer a esas personas que sin previaje viajaría. Es casualmente, yo creo que la multiplicación de turistas que ha tenido este fin de semana largo, digo este y todos los anteriores, pero digo este porque tenemos la memoria fresca, es la masividad, porque se anima a viajar quien no podría viajar si no existiera el método de prefinanciación que tiene el previaje, me parece. Sí, y han dado muy bien, y entonces se anduvo muy bien. Y sobre todo las empresas están conformes porque le han podido dar más fuente de trabajo a sus lugares donde explotan esta industria turística. Hagámosla y continuémosla. Ojalá pasara esto con la industria metalúrgica, con las distintas industrias que tiene la Argentina, que encontremos una beta y que la podemos multiplicar. Me contabas, Antonio, que hoy en el contexto de la reunión del ministro Sergio Massa con los gobernadores del Frente de Todos, de Unión por la Patria, estuvo presente el tema del previaje como una de las demandas, ¿no? Sí, así es. Estuvo presente el tema en una jornada donde
no solamente Sergio Massa pudo mostrar el apoyo de los gobernadores del peronismo, sino también de distintos aliados que van a ser muy importantes para la Argentina que el ministro de Economía quiere construir a partir del 10 de diciembre, porque lo veíamos a Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino, lo veíamos a Alberto Beretilnec del sector Juntos Somos Río Negro, que son fuerzas provinciales que en este contexto y ante la adversidad que plantea esta elección proponen acercarse al proyecto de unidad nacional que pide Sergio Massa, y ellos también plantearon la necesidad para el desarrollo del turismo de que el previaje sea una política de Estado, que no sea nada más de la voluntad de un ministro o una ministra y que sea ley. Así que vamos a repasar lo que se conoce de este proyecto que el Ministerio de Economía se está trabajando para ingresar a esta Cámara. La intención es que gobierne quien gobierne, el programa no dependa solo de la voluntad de un ministro, sino que sea parte de las políticas de la economía nacional para incentivar un sector que genera empleo. Recordemos, este programa de previaje surge después de la pandemia, con Matías Lamens como ministro de Turismo, con Martín Guzmán como ministro de Economía, que implica la devolución del 50% de los gastos en lo que implique en gastos para el turismo, es decir, en vuelos, en transporte, hotelería, en hoteles, en pasajes de colectivo. Sí, cuanto más volumen se invierte, en definitiva, cuando es, por ejemplo, tercerizado a través de una agencia de viaje, la devolución, al igual que los pasajes aéreos, es mayor que la devolución que te hacen por alquiler directo de las noches en el hotel o por ir en micro, por el alquiler del auto. Así es, a lo largo de los distintos experimentos que tuvo el previaje se fue modificando, ¿no es cierto?, hasta el tope de reintegro, qué cosas sí, qué cosas no, o qué fechas también. Primero alcanzó la temporada de verano y después se fue acomodándolo para fechas estratégicas. Pero bueno, hace poco tuvimos un fin de semana con previaje 5 creo que fue, sí, y ahora vamos a estar repasando algunos detalles de eso también. Pasamos a la siguiente placa, por favor. La propuesta del gobierno establece la creación de un régimen plurianual de incentivos para la promoción del empleo, las inversiones y la formación en la actividad turística, es decir, no solamente buscando beneficiar el bolsillo de las y los argentinos respecto a sus vacaciones, sino también al desarrollo de la industria, del turismo como una industria, que no sea solamente un pasatiempo o algo que se tenga ahí para hacer, sino que sea una industria en Argentina. Y además que sea constante, ¿no? Que se pueda plantear con estos programas el estímulo para que se aproveche fuera de las temporadas tradicionales de vacaciones o que coinciden con la vacación de los procesos escolares o, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, que tiene fechas como el receso de invierno o el receso de verano, bueno, que se pueda estirar esa temporada y que no se hable tanto de fechas específicas, sino que se pueda incentivar el turismo durante todo el año, ¿no? Para que, no sé, juntes un par de días. Y además porque ahora en el laburo no te dan tantos días corridos, la mitad de la gente está precarizada, no tiene acceso a acumular años para llegar a vacaciones de un mes o de 45 días. En algunos universos todavía se da eso. Y además porque te sale, en definitiva, más barato irte varias veces al año que una sola vez y gastar un montón de plata que a veces no se tiene. Así es. Esta iniciativa contempla reducciones de las cargas patronales para las empresas turísticas, hoteleras y gastronómicas que contraten trabajadores. Es decir, también busca que el previaje no sea solamente una propuesta de una semana o un mes o 15 días, sino que también sea integral para el desarrollo de la industria del turismo, con la creación de más puestos de trabajo para los distintos sectores que decidan apostar a este programa de previaje. Es decir, previaje queda como un nombre propio general, pero atrás de todo eso vemos cómo hay una creación de una política de Estado que busque fomentar el empleo a través del incentivo de parte del Estado con la reducción de cargas patronales, decíamos, para empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas que contraten trabajo. Y además, imagínate si se llega a dar la posibilidad de que se reduzca la jornada laboral, quien te dice algún día pase eso prontamente y trabajes 4 días en vez de 5 a la semana. Bueno, ahí todo el proceso de esta estimulación del turismo cercano que permite también hacer una circulación de los bienes materiales, de la posibilidad de los ingresos, porque
te vas un fin de semana largo, te vas 4 días en una semana y gastás ahí unos pesos, no solamente en el turismo, en la comida, sino en los regalos, en las excursiones, en alguna cosa que Sí, te claro. comprás y vas generando también un mercado interno importante. Y no solo eso, Aman, apostar a las contrataciones de trabajadores en el sector turístico es una de las cuestiones más difíciles porque es una de las cuestiones de los sectores más marcados por la informalidad. Exacto. Respecto a la temporalidad, ¿no es cierto?, de esos cargos, porque muchas veces se contrata a una persona por 2 o 3 meses, pero nunca logra tener sus aportes patronales, nunca logra tener una jubilación, una obra social, ni los derechos consagrados que tienen los trabajadores registrados. Sí, Así que, además está súper feminizada ese rubro. además, Muchas mujeres están empleadas. los incentivos a estos también buscan reducir esa informalidad en este sector. Pasamos a una siguiente placa, por favor. La reducción será del 80% de la alícuota durante los primeros 12 meses desde el inicio de la relación laboral. En los siguientes 12 meses, es decir, al año siguiente, la reducción será del 50% y en el tercer y cuarto periodo de 12 meses del 40%, buscando que sea escalonado porque, bueno, también hay que pagar las cargas patronales. ¿no Y es además cierto? porque el ministro, ayer los secretarios de Finanzas y de Ingresos Públicos plantearon que la modalidad de revisión de estos regímenes especiales lo que busca es la progresividad y la temporalidad sobre todo, ¿no? Entonces, ya los que vengan por parte del ministerio, lo vimos por ejemplo con el proyecto automotriz, tiene una temporalidad determinada, no es para siempre. La idea es que te ayuden a desarrollar los primeros años para que después la propia ganancia que se genera permita Claro. regularizarse. Bueno, Balestrini era una de las que explicaba, ¿no es cierto?, que no terminan funcionando los regímenes cuando pasan a ser permanentes, digo, la eliminación de Las excepciones. Así es. Los regímenes especiales. Pasamos a la siguiente placa, por favor. La reducción de las cargas ascenderá al 100% en los primeros 12 meses en aquellos casos de incorporaciones laborales debidamente registradas de mujeres, personas menores de 24 años y mayores de 55, personas con discapacidad o personas que, previo a su contratación, eran beneficiarias de los programas sociales y de empleo, ¿no? Un régimen bastante similar a lo que conocimos con Empleo Pyme, ¿te acordás, Aman? Sí. Que buscaba también formalizar a los sectores más postergados por cuestiones etarias muchas veces, por cuestiones de discapacidad o por cuestiones de género también. Sí, y además para reducir un poco la brecha salarial, ¿no? Porque también la registración de las mujeres, en definitiva, que están generalmente más precarizadas, permite la reducción de la brecha. Así que es. Es algo por lo menos que uno de los candidatos se presentó como una de sus políticas para su campaña y su gobierno. Creo que tenemos una placa más. A ver. Tiqui, tiqui. Ahí está. Para las inversiones productivas, los beneficiarios del régimen tendrán un bono de crédito fiscal equivalente al 30% de las erogaciones efectivamente realizadas. Este bono ascenderá a un importe equivalente al 40% de esas inversiones para las pequeñas y medianas empresas y para las micro, para las empresas más chiquitas, para los ahorristas que empiezan un emprendimiento, ese porcentaje llegará al 50%. Sí, si tenés una pequeña hostería, por ejemplo. Así es. Las cabañas, sí, la sí. fantasía de las cabañas en Pero la sierra. tiene que estar registrado. Por supuesto. Eso es cierto. Hay dos placas más. Nos quedan 2 placas más. Perfecto. Sí. Pasamos a la siguiente entonces, por favor. Según la Confederación de la Mediana Empresa, CAME, el último fin de semana largo, el de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se movilizaron 1,5 millones de turistas y gastaron 111.000 millones de pesos en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. De acuerdo con el informe que realizó esta Cámara, con el impulso del previaje, la cantidad de turistas que viajó en el fin de semana largo creció 20,9% con respecto al mismo fin de semana largo del año pasado, mientras que a valores constantes el impacto económico subió 8,3%. Yo tengo acá información sobre cómo fue en cada uno de los principales destinos. Bariloche, por ejemplo, en Río Negro, además coincidía con el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Hubo un 100%, por ejemplo, en la ciudad de Esquel, de ocupación en esa provincia, la provincia de Río Negro, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, hubo entre un 80 y un 90% de ocupación
total, según la Asociación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas. Gualeguaychú fue otro de los destinos donde el 50% de la ocupación y de visitantes fueron argentinos, pero el otro 50% se registraron de Uruguay con una ocupación casi plena. En el mismo sentido, en Mendoza, en la ciudad capital de Mendoza, hubo casi 9.000 chilenos y chilenas que estuvieron pasando, digamos, por el Paso Cristo Redentor, alcanzando un 90% de ocupación hotelera. También coincidía con el partido entre Boca y Talleres, que eso también daba posibilidades de que hubiera mayor cantidad de visitas. Córdoba fue otro de los destinos más visitados en el fin de semana súper largo. Llegó al 80% la ocupación y tuvo picos del 95% en lugares como Villa Carlos Paz. Y el último destino que clasificaron como el más visitado fue el de la provincia de Salta, con un 95% de ocupación hotelera, principalmente con los recorridos por la zona de las bodegas de Cafayate. Así que también esto lo que hace es multiplicar destinos como en La Rioja, Entre Ríos, como veíamos, Salta, Jujuy, que los fines de semana son más accesibles para la gran mayoría de los argentinos, en definitiva. Así es, y te sumo un dato, Aman, del informe de la CAME. En lo que va de 2023 hubo 8 fines de semana largos en los que ya viajaron 13,8 millones de turistas que gastaron 557.000 millones de pesos. Un número impactante para los movimientos de la economía y este proyecto de ley que busca darle sostenibilidad a la industria turística en la Argentina. Otro de los datos que también circuló en estos días, Antonio, te lo agrego, tiene que ver con la capacidad de transporte aéreo que desarrolló Aerolíneas Argentinas en ese fin de semana, donde los principales destinos fueron Bariloche, Iguazú, Mendoza, Ushuaia, El Calafate, Córdoba, Trelew, Tucumán, Neuquén y Salta, y otros también en particular como Puerto Madryn, San Martín de los Andes o Comodoro Rivadavia. Casi 42.000 pasajeros viajaron en la aerolínea de bandera, 17.000 lo hicieron en tren, también a destinos como, les decía, Mar del Plata, y otros destinos también que son de Rosario, por ejemplo, Córdoba, Tucumán, los que llegan las operadoras de trenes. Los micros de larga distancia, más de 248.500 personas salieron desde Retiro ese fin de semana largo, así que este programa que bien nos contaba Antonio, sintetizado en estas placas, lo que busca es comenzar una discusión cuando llegue el proyecto. Se conocieron algunos lineamientos a partir de la definición del ministro de Economía con el fin de semana largo de octubre. El próximo fin de semana cae en coincidencia con la elección de presidente en el balotaje, y parte de la iniciativa que busca que se discuta aquí en el Congreso tiene que ver con instituir este programa a nivel nacional y a nivel formal en la Argentina. Vamos a seguir repasando más diputados y diputadas que también opinaron sobre el programa Previaje aquí en Diputados TV. Bueno, en el caso de la provincia de Río Negro, es una provincia donde el previaje tiene sumo apoyo por parte de los agentes económicos vinculados al turismo, tanto del deporte invernal, las visitas a los lagos, a la zona cordillerana, que tiene una gran belleza, que también limita con la provincia de Neuquén y con la provincia de Chubut, con esas características, y hasta sigue a Tierra del Fuego si se cruza la provincia de Santa Cruz. Esto ha permitido muchos viajes, este programa, a toda esta zona turística del sur del país, como también lo ha permitido en este último tiempo que se ha contado con infinitos viajes a la zona noroeste, a la zona de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y también a Cuyo, por supuesto, y a las cataratas del Iguazú, que son típicas de ser visitadas en tiempos de temperaturas más bajas, ¿no? En el verano eso se dificulta, y el previaje en la provincia de Buenos Aires tendrá que ver en estos meses con recorridas en toda la costa atlántica de quienes, bueno, sobre todo quienes no tienen una obligación laboral determinada
y están jubilados, pensionados, pueden optar por salir a conocer o salir a tomar un poco de aire. Sobre todo esto fue muy importante para recuperar a las actividades del comercio y la hotelería, la gastronomía en los lugares turísticos que estuvieron tan cerrados en tiempos de pandemia. Vivíamos haciendo gestiones por reclamos de estos actores en tiempos de pandemia por la falta de actividad, y ahora en realidad están en el otro extremo. Y en el caso de la zona cordillerana, la llegada de viajeros chilenos y de viajeros brasileños también, ¿no? La diputada Landricini nos comentaba hace algunos días atrás justamente esta reflexión que quedó de análisis a partir del movimiento turístico en el último fin de semana largo, en el mes de octubre, donde hacía una referencia de el impacto que tiene el ingreso de turistas de Chile, de Brasil, de Uruguay, en los distintos destinos de la Argentina, y por eso también facilitar para que los propios argentinos y argentinas podamos, a través de este programa que subsidia la demanda, en definitiva, a quienes consumen estos paquetes para viajar, puedan acceder con mayor facilidad. Estamos repasando en estos 40 años de democracia, que el 10 de diciembre veremos cómo se celebra, qué pasará, si podremos festejar un 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? O si, ojalá. O si sea un escenario más adverso, ¿qué pasará? Yo creo que siempre hay lugar para festejar la democracia. Mientras votemos. Sí, mientras votemos y mientras respetemos las instituciones también, ¿no? Sí. Porque también muchas veces se vacía si solamente ejercemos el derecho al voto y después, no sé, no funciona la justicia. No es cada 4 años la democracia cuando elegimos presidente. Exacto, ¿no? Todos los días y tiene incidencia en nuestra vida cotidiana. Y antes de las elecciones, recordarás, Antonio, se armó mucha discusión política porque una futura diputada, una diputada electa de La Libertad Avanza, Lila Lemoine, presentó o sorprendió por su posición respecto a las responsabilidades parentales, ¿no? Sí, así es. La diputada por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Lila Lemoine, señaló, que tenía previsto presentar un proyecto para que los hombres pudieran renunciar a la paternidad. Sí, así lo expuso la candidata entonces, ahora diputada electa, pretendiendo contrarrestar, vamos a decir, el derecho de las mujeres y personas no gestantes respecto a la planificación familiar. Claro, la decisión de interrumpir un embarazo. Claro, ella lo ponía como contraposición, ¿no? Si pueden interrumpir un embarazo, entonces los hombres pueden renunciar a la paternidad, con una referencia también a su abuela, que le comentaba cómo se atrapaba a los varones a través de falsear los métodos anticonceptivos, ¿no? Sí. Algo con poca sustentación, ¿no es cierto? Algo solamente con un relato de su abuela proponía esta iniciativa. Bueno, pero ¿saben qué? En el año 1985 no solamente fue el juicio a los genocidas, el primer juicio a los jerarcas del genocidio en Argentina de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, sino que también se aprobaron distintas leyes que tienen que ver con reclamos históricos del movimiento de mujeres. Ya en el 85 se aprobó finalmente la ley de patria potestad compartida y obviamente el reconocimiento de hijos e hijas extramatrimoniales. En aquel entonces no había divorcio vincular, pasaron 2 años hasta que se logró disolver de manera voluntaria las uniones convivenciales a partir del matrimonio, y eso reconfiguró, por supuesto, las posibilidades de las familias y sobre todo los derechos de las infancias, los derechos de las mujeres y los varones a constituir su propio plan de vida. Queremos aprovechar este tiempo antes que llegue Lila Lemoine y que Lila Lemoine y que pueda modificar esta ley para que ustedes la conozcan, sepan cómo nos transformó la vida la ley 23.264 sobre los derechos de las paternidades, la paternidad y los derechos parentales, que después, algunos años, en el año 2014, tomaron un rumbo mucho más centrado en el derecho de las infancias respecto a la modificación del Código Civil y Comercial. Pero primero, vayamos por el principio. ¿Cómo fue que en ese año, en el 85, se comenzó a legislar sobre el derecho que tienen los niños y las niñas a que sus padres también los reconozcan?
23.264. Igualdad ante la ley de hijos extramatrimoniales y patria potestad. 1985. Hace menos de 40 años, en la Argentina el poder de tomar decisiones sobre los hijos menores de edad era potestad únicamente del padre. Esta ley estableció la igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de la patria potestad y, además, equiparó plenamente los derechos de los hijos sin discriminación alguna, según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. En 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial, se eliminó el sistema de patria potestad y se estableció un régimen de responsabilidad coparental igualitaria. Imagínate, Antonio, que recién hace relativamente pocos años que se reconoció este derecho. Sí. Casi, bueno, menos de 40 por lo menos, que también es importante, 38 años que se reconoce el derecho a una igualdad de condición entre los hijos y hijas nacidas por y dentro del matrimonio. Hasta ese momento no tenían acceso al DNI, por ejemplo, al apellido del progenitor, o no tenían derecho tampoco a la herencia, ¿no? Que fue una situación de mucha vulneración y violencia. Sí, una de las leyes que tenemos de la democracia, ¿no? Para valorar y para destacar cuando todavía tenemos tantas leyes vigentes que no son de la democracia, que fueron de la dictadura cívico-militar, pero también es una ley que establece ciertas definiciones, que plantea qué es la responsabilidad parental, sostiene que es el conjunto de derechos y obligaciones que los progenitores tienen sobre sus hijos e hijas menores de edad. Antes se llamaba patria potestad, ahora se lo plantea en los términos de responsabilidad parental. ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad parental? Bueno, es simple, es proteger a las personas menores y garantizar su desarrollo y su formación integral en el ámbito como persona, pero también con las responsabilidades alimentarias, educativas, de salud, de higiene y demás. Si los progenitores viven juntos, ¿cómo ejercen la responsabilidad sobre los hijas e hijas? Bueno, ambos ejercen la responsabilidad sobre sus descendientes y la ley supone que si uno de ellos toma una decisión, el otro está de acuerdo. Son algunos de los puntos. Claro, por ejemplo, antes para salir del país, antes de esta ley, cuando vos querías irte de vacaciones a Brasil y estabas separada de hecho porque no existía el divorcio vincular en ese momento, tenías que presentar una autorización por parte del padre para viajar. Bueno, todas esas cosas se fueron modificando. Hay algunas instancias donde los padres tienen que también dar su consentimiento para el movimiento de los hijos, pero en una condición de igualdad. Esto era que los varones, solo los padres podían acceder a esa responsabilidad, mientras que las mujeres no tenían ningún tipo de decisión sobre esas definiciones respecto a los derechos de las propias infancias, ¿no? Ni que siquiera hablando muchas veces, por ejemplo, en la inscripción de los colegios. Los padres directamente anotaban a los pibes en las escuelas y las madres no tenían posibilidad ni siquiera de intervenir en esa decisión, no eran reconocidas como sujeto de derecho. Así es, Aman. Mira, tengo dos puntos más para destacar que son importantes para informar a la audiencia. Si los progenitores están divorciados o ya no conviven, ¿quién ejerce la responsabilidad sobre los hijos e hijas? Bueno, la ley supone que si uno toma una decisión es porque ambos están de acuerdo, lo que recién nos comentabas. Sin embargo, por decisión de los progenitores o del juez, y siempre en interés del hijo o hija, puede pasar que la responsabilidad parental le corresponda a uno solo de los progenitores. Esto lo contempla la ley. Y el último de estos puntos, si el hijo es extramatrimonial, ¿cómo se ejerce la responsabilidad parental? Lo que recién también comentábamos. Si tiene vínculo con un solo progenitor, la ejerce ese progenitor. Si tiene vínculo con ambos progenitores, la ejerce el progenitor del que la o lo reconoció. En interés del hijo o hija, los progenitores pueden, de común acuerdo o por decisión del juez, establecer que la responsabilidad parental sea de ambos. Exactamente. Parte de las definiciones que costaron mucho tiempo instalar en la Argentina, en el 85 se instala justamente los derechos de la patria potestad compartida, y recién en el 2014, 2015, cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial actualizado, es cuando se habla de los derechos de los progenitores y también las responsabilidades parentales. Vamos a repasar otra ley que dentro de muy poquito tiempo va a cumplir un nuevo aniversario, 3 años en este caso, que tiene que ver con la ley de interrupción
legal del embarazo, la 27.610, que está mucho más fresca en nuestra memoria. Recordemos todo ese proceso que se dio primero en el 2018, que no resultó aprobada por una definición del Senado de la Nación, y hubo que esperar 2 años, un nuevo recambio legislativo para que se comience con el debate. En el contexto de la pandemia se dio esta discusión que finalmente a fines del año 2020 se aprobó en ambas cámaras. En diciembre del 2020, en las extraordinarias, con una multitud en la calle, se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que viene, bueno, siendo implementada de manera bastante eficaz en la Argentina, en los distintos centros de salud. Es de manera ambulatoria. De hecho, se han instalado ya más de un laboratorio en Argentina para la producción pública y privada de medicamentos para la interrupción del embarazo. Y repasemos en términos generales a través de este video cómo fue esa discusión y qué establece en definitiva la ley 27.610. ...27.610... Interrupción voluntaria del embarazo... 2020. Tras una larga lucha del movimiento feminista, el 30 de diciembre de 2020, el Senado aprobó la ley que consagra el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma permite la interrupción del embarazo mediante los servicios del sistema de salud y de manera gratuita hasta la semana 14 inclusive. Pasado ese plazo, también es posible en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer o persona gestante. Además, la ley protege a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros e incluye la atención post-aborto, el trato digno y la privacidad de quien haya elegido interrumpir su embarazo. Acá no estamos hablando de un Estado que promueva o que incentive el aborto. Estamos hablando de un Estado que reconoce la existencia del aborto. El aborto existe, existió y va a seguir existiendo. Estamos discutir binariamente o creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas en el ámbito de una grieta es de un reduccionismo inaceptable. Tenemos que comprender que acá lo que estamos dirimiendo es si el Estado va a acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que lo hacen, esté penalizado o no esté penalizado. No podemos seguir forzando a mujeres y niñas a continuar adelante con un embarazo no deseado. No podemos obligar a nadie a que transite su vida como nosotros creamos que la debe transitar, o peor aún, como nosotros transitamos nuestra propia vida. El proyecto de la maternidad debe ser elegido, no puede ser impuesto, porque cuando lo imponemos, además de limitar el desarrollo de millones de mujeres y niñas, estamos interrumpiendo sus trayectorias educativas y laborales. ¡Que sea ley! Y a partir de que es ley, la 27.610, hay datos que empiezan a registrarse. Eso era uno de los puntos fundamentales de la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto. Alguna información respecto a la red de acceso al aborto de la provincia de Buenos Aires, que desde marzo del 2020 registraron alrededor, o construyeron alrededor de 539 establecimientos distribuidos en los 132 municipios de la provincia para atender abortos. Se registraron desde marzo del 2020 72.196 intervenciones, de las cuales el 95% corresponden a abortos intencionales. Solo el 5% está vinculado en abortos no intencionales, en abortos legales también, pero no por la decisión de la interrupción, sino por complicaciones en el proceso de gestación. Entre el año 2020 y el 2021 hubo un aumento de acceso al aborto legal del 131% en la provincia de Buenos Aires. Significa un acceso a la práctica en la salud bonaerense muy extendida en todos los municipios, que es lo más importante. Como es ambulatorio, como no tiene que ver con complicaciones y con la intervención de un gran equipo de salud, sino que a partir de la prescripción de medicamentos y el control justamente de la forma de implementación, se realiza la interrupción hasta la semana 14, según lo que establece la ley, hace que sea más accesible y mucho menos complicado. Vos tenías otros datos, ¿no, Antonio, respecto a la ley, que también se puede acceder fácilmente a través de la página web de argentina.gov.ar para conocer toda esta información?
Así es, Aman, porque es una ley que fija distintos derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar, como la de decidir la interrupción del embarazo de acuerdo a lo que establece esta ley, solicitar y acceder a la atención de interrupción del embarazo en los sistemas de salud de acuerdo a lo establecido en la ley, solicitar y recibir atención posaborto en los servicios del sistema de salud. Esto incluye la decisión de abortar no estaba legalmente habilitada por la ley. Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Es un proyecto también que propone un marco normativo. Las disposiciones de esta ley se enmarcan en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, particularmente lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, con la Convención Belén do Pará, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que es también la Convención sobre los Derechos del Niño y las convenciones contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Claro, son todos los tratados internacionales que con la reforma constitucional se han incorporado como parte del andamiaje legal de la Argentina, y eso es donde se sustenta toda la legalidad y el derecho de las personas gestantes a acceder a la salud. Tenemos más para repasar en estos 40 años de democracia, todos materiales que ustedes pueden encontrar en la página web de la Honorable Cámara de Diputados y también en la red social Facebook, que se publican constantemente y que buscan tomar conciencia y ayudarnos a discutir algunos proyectos que impulsan actualmente diputados de la oposición o de las propuestas opositoras que pretenden también gobernar el país. Vamos a centrarnos ahora en otra ley muy importante, la 27.499, que es la Ley de Capacitación en Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, conocida como Ley Micaela. Una ley que se aprobó rápidamente en este Congreso, junto con la ley que impide la implementación de el 2x1 a los delitos de lesa humanidad, que se aprobaron en manera simultánea, concomitante, entre la Cámara de Diputados y el Senado. La ley Micaela también a fines del año 2017 se aprobó esta ley entre diciembre, un día para el otro, entre el 10 y el 12 de diciembre, en la Cámara de Diputados y de Senadores, con amplísimas mayorías, por unanimidad, salvo el diputado Olmedo, en su momento, de la provincia de Salta, del espacio Ahora Patria, votó en contra de esta ley, que lo que busca es promover la capacitación obligatoria en todos los funcionarios públicos, en todos los funcionarios del Estado Nacional de los tres poderes, para poner en conocimiento las herramientas para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Conocemos primero la ley y luego sí un homenaje a Micaela García, que fue tristemente la impulsora de esta ley, porque su femicidio marcó brutalmente a la Argentina y producto de la lucha por justicia de su familia se logró esta forma de reparar algo que es irreparable, que es la muerte en circunstancias de violencia de una hija, pero que permiten hoy todavía recordarla y traerla a la memoria de una manera mucho más precisa y activa, que es a través de la capacitación. ...27.499... Capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres. Ley Micaela, 2018. El 19 de diciembre de 2018, el Senado aprobó la Ley Micaela, que estableció la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación. Se llama así en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana que fue víctima de femicidio en 2017 y que luchaba activamente por los derechos de las mujeres y disidencias. La ley rige en todo el país y busca, a través de talleres y capacitaciones, que las personas empleadas en todos los niveles del sector público adquieran herramientas para identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación en todos los ámbitos.
la interpelación personal y colectiva de cómo nos relacionamos es ineludible, que más temprano que tarde esta interpelación va a llegar a donde todavía no ha llegado, y creo que también es nuestra obligación sincerar muchas de las cuestiones o de las falencias en las que aún nos falta profundizar políticas de Estado, y esto se lo debemos a las víctimas que no deberían haber sido y a las mujeres cuyos derechos están siendo vulnerados y que merecen un Congreso a la altura de las circunstancias. Poder de alguna manera dar ese primer paso en capacitarnos en algo que parece tan obvio, pero no lo es, que es entendernos como respetarnos mucho más entre hombres y mujeres de ahora en más y para las próximas generaciones. Cambios, los cambios cuestan, estamos en un quiebre. Para nosotros la ley Micaela es fundamental. Si el Estado entrerriano hubiese capacitado con la ley Micaela previo al hecho de Micaela, tal vez hoy Micaela estaría con vida. La violan y la matan en la madrugada del 1 de abril del 2017. El 31 de marzo, un día antes, un papá fue a hacer una denuncia de que Sebastián Wagner, que hoy está condenado por violación y asesinato de Micaela, había intentado violar a su hija, abusar de su hija, y el policía que la atendió, que yo siempre recalco que nosotros no tenemos nada contra el policía porque las personas no son responsables de las cosas que no saben, le dijo: venga a hacer la denuncia el lunes porque la jueza no está en la ciudad. Y si se hubiese radicado la denuncia ese día, Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, por lo tanto lo hubiesen apresado esa misma noche y no se hubiese encontrado la madrugada con Micaela. Y desde ahí nosotros creemos que agentes del Estado capacitados, empleados del Estado capacitados y funcionarios capacitados pueden evitar casos concretos. 171 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Puede ser el inicio de tener una sociedad más igualitaria y que contemple a las mujeres y al resto de las diversidades sexuales con equidad, con derechos que lamentablemente hoy están en las leyes, pero no están en la vida cotidiana de todos los días. Y mira, ella hoy, con toda esta movida que hay, yo creería que estaría feliz de la vida, ¿no? Estaría en su salsa, de todo esto de marchas, de cambios. Que Mica, lo más grande que me dejó, lo más importante, es que me enseñó a luchar, me enseñó realmente lo que era la política y lo que hay detrás de la política y que las cosas se hacen con amor, más que nada. Y si tendría el honor de volverla a ver, no le diría nada, la abrazaría re fuerte. Un poco más siempre después. El después no existe, después va a ser tarde. Hace hoy lo que tengas ganas de hacer hoy. Y bueno, más o menos hoy estoy haciendo eso. Micaela está eternamente viva entre todos los que queremos un mundo mejor. Seguramente vamos a tener alguna nieta mujer que ojalá pueda vivir en la sociedad que Micaela soñó, con derechos plenos y con una libertad que hoy lamentablemente no surge naturalmente y la libertad hay que conquistarla. A lo mejor hay sueños que no lo vamos a poder cumplir porque ella tenía sueños muy grandes. Estamos tratando de hacer eso.
están? Bienvenidos, bienvenidas a este lado C del Congreso de la Nación. La parte donde la fibra íntima que uno tiene, ¿no? Que uno lleva. El periodismo es algo que a uno también lo apasiona, es algo que no puedes despegarte del periodismo. Pero bueno, la pintura la verdad que es lo que más llevo adentro, y es un poco eso que decía Frida Kahlo. Muchas personas que a la hora de pensar si quieren hacer estas producciones, es muy necesario también que haya espacios, y esos espacios es justamente nosotros como red de festivales internacionales también promovemos que estas personas después vayan a esos otros festivales, y obviamente que a partir de eso una cadena que termina en la posible distribución, en el ingreso, que es muy necesario pensar que todas estas producciones no se hacen de la nada, se necesita dinero, muchas veces las personas ponen su dinero y necesitan de alguna manera no solamente recuperarlo, sino tener más para poder hacer más producción. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Seguimos en DTV y de esta manera presentamos a nuestra primera entrevistada del día, que la tenemos conectada ya. Le damos la bienvenida a la diputada María Rosa Martínez. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gracias por este ratito aquí en la tercera edición. Buenas noches. Abrazo a vos. Aquí estamos haciendo el análisis de lo que viene en la nueva etapa de campaña en los próximos días, pero también muy atentos y atentas a las repercusiones que tiene dentro del Congreso de la Nación toda esta reorganización que hace la oposición, principalmente Juntos por el Cambio. ¿Cómo analizaste las últimas jornadas y qué impacto pensás que puede tener aquí en el Congreso todo el movimiento que vivimos en el día de ayer? Bueno, en realidad yo creo, siempre sostengo una sana desconfianza acerca de valorar como negativo o positivo las medidas, más allá de que, por supuesto, creo que estuvieron teñidas de una serie de actitudes y acciones que parecían payasescas, como era abrazarse con alguien que había hablado barbaridades de Patricia Bullrich, montonera que mataba niños, y de repente estaban en un abrazo cerrado en el día de ayer. Creo que responden a intereses. O sea, creo que esa movida que hace Macri y con Bullrich de alianza fuerte con Milei tiene que ver con directivas que nos trascienden. Viste que en una época era Braden o Perón, creo que ahora es BlackRock o Massa. Bien. Y me parece que eso es lo que fue llevando al apresuramiento, más allá de que evidentemente sus socios políticos le importan muy poco, son circunstanciales a sus verdaderos intereses. María Rosa, entonces, sí. Deja a los radicales colgados, deja a la coalición colgada, deja a integrantes del PRO fuera de esa negociación, pero bueno, yo no la desvalorizaría. Siempre creo que nosotros, nosotras, el Frente de Todos, Unión por la Patria, tenemos una agenda valiosa y necesaria para seguir trabajando y llegando a Massa presidente. Así que esa es mi preocupación. Te quería preguntar porque hacías referencia a BlackRock, que es un fondo de inversión internacional que tiene mucha incidencia, sobre todo en los juicios contra la Argentina por los créditos internacionales con la banca privada o con los acreedores privados. Y Milei, en el proceso de la campaña, planteó su relación con BlackRock para la dolarización. Decís que todo esto hay que también leerlo en términos internacionales, en términos de la relación que tiene Argentina
como país proveedor de materias primas por un lado, pero también de recursos naturales apetecibles para muchos negocios internacionales. Hay que inscribir esta discusión en eso de las elecciones que se van a definir el 19 de noviembre próximo. Y yo creo que es la única explicación que podemos dar, ¿no? Porque para que sea veraz, lo payasesco es parte de la escena, pero yo creo que atrás de esa situación de alianza apresurada hay una serie de intereses que tratan de preservarse y hay yo te diría como una corrida de preocupación por el crecimiento que tuvo Unión por la Patria hace menos de una semana. O sea, frente a esos resultados, estábamos a 4 puntos de ganar en primera vuelta cuando veníamos corriendo de atrás. Me parece que el apresuramiento tiene que ver con intereses económicos, con intereses estratégicos. Somos el segundo productor de GNL a nivel mundial y de minerales raros. De tierras raras. Tierras raras, pero también hablamos de litio, de agua. Y creo que lo que está en disputa a nivel internacional en este momento es eso, ¿no? ¿Quién se hace de esos recursos lo más barato que se pueda? La dolarización les conviene a los que tienen dólares, no al pueblo argentino. Y entonces, bueno, ahí está el apuro. Esos son los síntomas del apuro. El tema es que no nos comamos la curva y que pensemos que todo lo hacen mal. Bien. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Saludo acá a Antonio Ricone. Yo le quiero preguntar por lo que viene por la etapa de ahora también de la campaña, pensando en algo que empezó a correr el domingo en el búnker. Era, bueno, ya con la provincia de Buenos Aires cerrada, la elección provincial, también los cargos a diputados y a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, las intendencias en el conurbano y también en el interior de la provincia, donde traccionaron una cantidad de votos que le permitió a Sergio Massa pararse como el candidato más votado después de lo que había sido la elección primaria. ¿Ves cierto riesgo de que alguna parte de la dirigencia, de la militancia, digamos, se quede en una zona de confort en el hecho de que ya hayan ganado su elección el pasado 22 de octubre y tal vez no salgan a militar con la misma voluntad, con las mismas ganas, con el mismo ímpetu que sí lo hicieron para la elección pasada? No, mira, yo creo que las peronistas y los compañeros y compañeras de nuestro espacio estamos en estado de alerta desde las PASO a la general y desde la general hasta el balotaje por una cuestión de sobrevivencia de la democracia y el Estado de Derecho. Trasciende una identidad política, tiene que ver con cómo garantizamos la continuidad de la democracia después de 40 años y el Estado de Derecho, cómo garantizamos en esa perspectiva cuál va a ser la renegociación de deuda, el país productivo, etcétera, etcétera. Pero el principal eje me parece que es el Estado de Derecho y la democracia, porque es lo que está en peligro. Los candidatos, ahora el candidato opositor pareciera un ser casi te diría moderado en sus expresiones, pero hasta hace una semana la promesa era que explotara el país para que se pudiera dolarizar, que explotara la economía, y le faltó decir que explotáramos los argentinos, porque con todas las propuestas que tenía de escuela pública privatizada, servicios públicos privatizados, venta de órganos, venta de niños, la verdad que no veíamos un país en una situación de pleno Estado de Derecho y democracia, que eso es lo que vamos a defender en la elección del 19 de noviembre. Te quería preguntar. Entonces no veo que la militancia esté... sí estamos, como te diría, pensando, analizando y viendo cuáles son los próximos pasos, que también es necesario. Claro. La reflexión, la acción van juntas. Te quería preguntar porque Sergio Massa habló de dos cosas que quería tu opinión. Por un lado, qué rol tuvieron las mujeres en esta elección y por otro lado, también preguntarte por el gobierno de unidad nacional, que es parte de los conceptos y de las convocatorias que está haciendo Sergio Massa antes de la elección y que se viene consolidando también después de la consagración de las generales. Bueno, hace unos días, creo que el lunes, nuestra compañera ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires
brindó una conferencia de prensa donde se hacía un análisis de cómo habíamos votado las mujeres, y creo que hay hasta porcentajes que sobresalen del voto femenino, que es un voto en defensa propia, porque había como una encarnizada búsqueda de fortalecer el patriarcado. Cada vez que hablaba Milei decía de todos los derechos que íbamos a perder, partiendo de que no hubiera más ministerios, etcétera, que es la institucionalidad, más allá de los resultados, es la institucionalidad ganada por el movimiento de mujeres y diversidad. Y después me parece que las mujeres también entendemos que hay que proteger la crianza, los niños, los nietos, los hijos, que hay que proteger la familia. Me parece que ahí en ese marco, frente a la violencia desatada por Milei, hubo un voto de las mujeres muy sensato. Con respecto al otro tema, me parece que es la vieja historia del peronismo, ¿viste? Cuando volvió Perón en el 73, fue un gobierno de unidad nacional. Cuando gobernó por primera vez en el 46, ni siquiera había partido peronista. Fue el Partido Laborista, que tenía mucho más que ver con los sindicatos y con los trabajadores, pero también en el 73 fue una alianza con los conservadores. Nosotros siempre hemos acudido a la idea de que frente a un proyecto de gobierno, la unidad nacional es central para tener la fortaleza necesaria para llevarlo adelante. Massa no está planteando una unidad nacional circunstancial y electoral. Está planteando una serie de puntos que hacen a un proyecto político que es el nuestro. Yo creo que, mirá, hay mucha resistencia de algunos sectores a comprender qué significa el peronismo en la Argentina y qué significa esta historia tan difícil para el peronismo, que ha sido proscripción, resistencia, reorganización, convocatoria amplia, vuelta a gobernar, pérdidas de compañeros y compañeras, 30.000 desaparecidos, y resistencia y volver. Y nos fue mal en alguna elección y volvimos. Tampoco, a ver, yo creo que hoy estamos en peligro de los 40 años de democracia. Lo siento de esa manera. Cada vez que hay una expresión negacionista, cada vez que se expresa la candidata vice, la verdad que no dejo de tener esa sensación de preocupa. Los derechos se militan, uno no puede descansar. Y lo que estamos defendiendo es eso. Diputada, yo le quería preguntar en lo que tiene que ver respecto a, bueno, el trabajo que estamos viendo acá en el Congreso. Se empieza a reactivar el debate por el presupuesto, se empieza también a los gobernadores, contábamos hoy que en el CFI pusieron el proyecto para que el previaje sea ley sobre la mesa. Bueno, quería saber cuáles son los próximos pasos a dar por este Congreso en el trabajo tanto en comisiones como en sesión. Mira, el trabajo va a empezar el 2 de la semana próxima con votar en el Congreso la convocatoria de elecciones el 19 y también con que asuman algunos diputados y diputadas por otros diputados que han renunciado. Y creo que la agenda es bien amplia. Tenemos para discutir también la ley de financiamiento educativo, tenemos para discutir con dictamen y con un dictamen de mayoría muy importante, varias cuestiones que tienen que ver con trabajo. Estamos tratando en la Comisión de Trabajo, lo dictaminado son licencias. Sí, licencias, que sería un golazo poder discutirla en sería este un contexto. golazo, exactamente. Llevamos 18 años atrasando la discusión de licencias. En la Comisión de Trabajo también estamos discutiendo la reducción de la jornada laboral. Ya vamos por la tercera reunión informativa. Bueno, vamos a seguir intentar dictaminar. Hoy yo estuve en una reunión de Pampa 2030, que ahí en el Congreso, que es una plataforma integrada por sindicatos y organizaciones religiosas y organizaciones sociales, y parte de la discusión que los pibes plantean es la reducción de jornada laboral. Bien. Así que me pareció excelente juntar ambos mundos, ¿no? Tenemos una agenda intensa. Y tenemos además, que discutir el tema del presupuesto educativo, que Massa y Jimmy Persix plantearon llegar al 8%. Bueno, esa es una discusión que vamos a arrancar con informativas. Y hay bastantes proyectos con dictamen como para no perder ese ritmo que este Congreso tuvo todo el año. ¿Y te parece, bueno, te preguntaba Antonio la agenda, cómo venía? Porque ayer comenzaron con la discusión de la separata, de presupuesto, que si bien todos esperamos que retomen,
la profundización del debate del presupuesto luego que se defina quién va a ser el presidente, que claramente está condicionada la discusión a eso, pero sí se planteó o se puso en escena la necesidad de modificar algunas estructuras que tienen las leyes de impuestos en Argentina, porque, por ejemplo, los dividendos de las empresas, también los directorios de las empresas, algunos argentinos que tienen campos fuera del país, inmuebles rurales fuera del país y que no pagan impuestos. Una parte de los impuestos están exentos del pago de IVA de ganancias. Son pequeños ajustes que se pueden ir haciendo también de leyes que ya existen. No es, o hay que hacer toda la reforma finalmente de impuestos impositiva de una. ¿Te parece que esto puede ayudar a darles a ustedes un poco más de letra y fuerza para modificar estos pequeños ajustes que hay que hacer del 0,7 del PBI en un lugar, en otro del 0,2? Ay, no se te escucha, me parece que se te cortó el sonido. A ver si por casualidad apretaste. Bueno, vamos a ver si podemos ahí retomar con la diputada, que por ahí tocó sin querer en algún momento el audio y no podemos escucharla, pero hablábamos con María Rosa Martínez. Importante también lo que decía respecto al incremento de votantes que tuvo Massa, que se hizo un análisis sobre el perfil y ahí se develó que fueron muchas mujeres, ¿no? También las que fueron a votar por el oficialismo. Y la importancia también de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde el oficialismo ganó no solamente en muchas localidades importantes del conurbano, como vimos la victoria en Lanús, cómo volvió a mantener el municipio de Morón, de Burlingame, que era uno de los que estaban más en duda, pero también cómo ganó... 14 municipios recuperó el oficialismo de la provincia de Buenos Aires de los 132, que la gran mayoría estaban en manos de Juntos por el Cambio. Sí, muchos de ellos también en el interior, en Bahía Blanca, de un sector donde el peronismo vuelve a gobernar ahí y también le da la atracción de votos, ¿no?, que le generó a Sergio Massa, que lo hizo subir casi 7 puntos de una elección a la otra. Y vamos a ver de ese traslado que se puede mantener o no de cara a la balotaje del 19 de noviembre. Recordamos que también va a haber un nuevo debate presidencial entre los dos candidatos, que va a ser el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Que pretendía Massa que se hiciera un psicotécnico, ¿no? Para ese momento lo había planteado por lo menos unos días antes de la elección de las generales, y que finalmente, como no está dentro de la ley, la justicia electoral no se lo aprobó, pero era para ese debate, ¿no?, que quería hacer el psicotécnico. Sí, y hay un proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez para las personas que asuman el cargo de presidente y vicepresidenta de la Nación deban pasar un examen psicofísico, psicotécnico, para dar cuenta de sus capacidades. Otro de los temas, ¿no?, que entró en la campaña después de que lo metiera el candidato Sergio Massa, pero vemos que es un proyecto que todavía no tuvo giro. Sí, no tuvo discusión. Es complejo. Además, no se puede cambiar las reglas electorales en el proceso electoral. Y recordemos que la última discusión de elecciones que hubo en la Argentina tuvo que ver con la boleta única papel allá por el año 2020, ¿te acordás? De cara a las elecciones del 2021. Se hizo en el 2020 por eso, en el contexto de la pandemia, y quedó la media sanción ahí en el Senado. Quedó media sanción en el Senado, 132 votos afirmativos de la oposición, junto con los bloques provinciales, del Interbloque Provincias Unidas, del Interbloque Federal, apoyaron esa moción de trabajar en una boleta única en papel. Lo cierto es que en el Senado por ahora no avanzó y se sigue votando con el mismo sistema de lista sábana, que en 40 años de democracia tuvo 0 denuncias en la Cámara Nacional Electoral después del funcionamiento de elección cada elección, ¿no es cierto? Sí, lo que sí termina teniendo sus cuestionamientos y en definitiva hay un análisis sobre el sistema de ley de lemas, que es un sistema que todavía perdura en muchas provincias, donde distintos partidos políticos pueden llevar la misma candidatura, por ejemplo, a gobernador o a presidente o a intendente, y después para concejales o para otros cargos electivos pueden tener diferente tipo de listas, ¿no? Y allí se va terminando la compulsa según la cantidad de votos que obtienen. Y en otras provincias sí se elige a nivel provincial con lista sábana y con lista, de boleta única, como Santa Fe. Sí, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Son todas provincias donde se fue adoptando esa metodología para la elección provincial. Sí.
Ahí lo que aparece es que solo conoces a el candidato o la candidata que encabeza la lista, por ejemplo, para legisladores, y te encontrás con que no podés, bueno, tenés que buscar, en definitiva, de manera particular, quiénes son todos los candidatos. Propia. Por iniciativa propia, exacto. En Santa Fe es una urna con 5 bocas, donde por cada boca es una... más o menos una papeleta de este tamaño. No tan grande, la de Córdoba es gigante. No tan grande, sí, porque justamente se la divide en 5 para que en no distintos quede... cuerpos, para que puedas también hacer como la sábana y elegir para intendente una lista única, para gobernador otra, para diputados provinciales otro. Se marca la opción con un lápiz y se pone la de gobernador de Santa Fe por un lado, la de legisladores por otro, la de intendentes por otro, la de consejeros escolares por otro, y así se va completando. Y por eso también en muchas constituciones provinciales, que algunas se modificaron, mayoritariamente se modificaron en la década de los 90, aparece la posibilidad de desdoblar las elecciones, ¿no? Porque es complejo votar en una con lista sábana y en otra también con lista única. Bueno, los que tuvieron una experiencia fallida con eso fue en la ciudad de Buenos Aires, en la elección primaria, donde se optó a nivel nacional, a nivel distrital, perdón, lo que tiene que ver con la boleta única electrónica, ni siquiera en papel, contra el sistema tradicional histórico argentino, lo que generó una larga cantidad de demoras. Entonces, para la elección general se optó por volver a la boleta tradicional en papel, pero como se había definido que iban a hacer elecciones, si bien el mismo día, pero por separado, habían 2 boletas distintas. Fíjate que Patricia Bullrich ganó la elección en la ciudad de Buenos Aires con una gran cantidad de votos, pero también hubo un 20% de voto en blanco. Es decir, mucha gente que... Se olvidó de votar para jefe de gobierno. Sí, se supone que se olvidó de votar, pero que... No cachó que eran 2 distintas. Así es, sí, eso pasó muchísimo. Bueno, parece que se conectó de nuevo la diputada María Rosa Martínez, y para poder terminar por lo menos mínimamente esta conversación, ¿me escuchás ahí, María Rosa? Te escucho perfecto. Bien, bien. No sé si me escuchás vos. Excelente, excelente. No sé qué había pasado, que nos habíamos quedado sin posibilidad de conversar. Pero justamente estábamos hablando, nos descontabas del impacto de las mujeres en la elección. Nos habías estado hablando de ese informe que ha presentado la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, y también, bueno, el impacto justamente de el desafío que se tiene hacia adelante respecto de la amenaza que generan algunos candidatos, en este caso principalmente el candidato Milei, respecto a los derechos consagrados, ¿no?, de las mujeres. Hoy repasábamos, por ejemplo, el impacto que había tenido en estos 40 años de democracia la ley de patria potestad compartida de responsabilidades parentales, que buscan vulnerar ahora con algunas propuestas. Son propuestas tan descabelladas que no consideran, por ejemplo, que la Convención Internacional por los Derechos de los Niños se incorporó a nuestra Constitución en el año 1989. Y el primer punto de esa convención es el interés superior del niño. Entonces, privar al niño de su padre es realmente una aberración, no entra por ningún lado. Yo creo que nos intentaban desacomodar la cabeza a los argentinos a partir de propuestas tan alocadas que no merecían ni siquiera la opinión del resto de la sociedad, pero generaban toda una tensión porque no son constitucionales. La verdad que era payasesco, pero peligroso a la vez. Yo confío mucho en la ciudadanía. Mira, las opiniones de la superestructura me parecen importantes para las referencias que conciten, pero creo mucho en el pueblo radical, que tiene una larga trayectoria republicana. Creo mucho en las personas que no han definido políticamente ni partidariamente su voto, pero que ambicionan más democracia para este país. Hoy en esta actividad de los jóvenes, el planteo era democracia, soberanía, información. Información veraz, pedían los chicos, porque lo que están sintiendo es que hay, viste, como nos contaba una docente, que leen la tapa de Clarín, de La Nación y TN, y es todo lo mismo. O sea, esa uniformidad de mensajes no llega a completar la certeza que tengan los pibes de que eso es veraz. Bueno, la verdad que fue muy interesante. Yo creo que tenemos un pueblo politizado, no partidizado, politizado, que puede reaccionar frente a la amenaza de la antidemocracia.
Y en Así que tengo fe. Muy bien. La escucho optimista, diputada. Y también, bueno, le quería preguntar cómo piensa que puede impactar acá en este Congreso lo que puede ser una posible ruptura de Juntos por el Cambio en los interbloques a partir de, bueno, la decisión de un sector de alinearse con Javier Milei, otro sector que no quiere saber nada con eso. ¿Cómo analiza usted que puede llegar a impactar en el armado político de este Congreso? Mira, hoy yo leí una noticia de la reunión que hubo de senadores de Juntos por el Cambio, en la que la opinión mayoritaria era sostener la unidad del bloque hasta después de las elecciones de balotaje. O creo que hasta fin de año que se conforme el nuevo Congreso. No sé si esa va a ser eso se lo van a tener que preguntar a Juntos por el Cambio. Creo que dentro de los diputados y diputadas, por supuesto que hay posiciones explícitas de la dirigencia, tanto de la coalición cívica como de los radicales y de parte del PRO, que difieren en cómo seguir, pero no sé si eso va a impactar en el bloque. La verdad que lo desconozco, hay que preguntarle a ellos. Por último, y agradeciéndote esta nueva reconexión, estábamos hablando antes de que se interrumpiera la comunicación respecto de la separata, del inicio del debate del presupuesto, de empezar un poco por el final, pero ¿qué impacto tenía para vos poner en discusión esta relación con los regímenes especiales, por un lado productivos, pero también con esta otra información como que 450 argentinos que no pagan el IVA por sus inmuebles en el exterior, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un tema que reiterado en el Congreso de debate, la necesidad de que esos inmuebles rurales paguen sus impuestos, como los 400.000 millones de dólares que han salido del país y que no están blanqueados, legitimados y por lo tanto no tienen ninguna carga impositiva. Yo lo que creo es que hay que hacer una reforma integral, pero que estas pequeñas decisiones tienen que ver con mejorar la situación general de nuestras finanzas y me parece que hacia ello hay que ir sin ninguna duda, porque además no se va a tratar, las personas que tienen patrimonio inmobiliario rural fuera del país no se van a ver gravemente afectadas como pasó con el aporte solidario de las grandes fortunas cuando se dictaminó en el 2020 y mayoritariamente se pagó sin queja, aunque algunos y algunas judicializaron el tema. Sí. Creo que hay que hacer lo de los impuestos rurales y creo que hay que trabajar yo iba a decir el presidente, el compañero Massa lo viene planteando desde el inicio de la gestión. Creo que los jueces tienen que pagar ganancias. ¿Y con eso cómo van a hacer? Porque hace poquito salió una nueva resolución judicial de otro juez que planteó la inconstitucionalidad de la ley del 2017 que obligaba, digamos, a regularizar a los jueces nuevos que se incorporaban y a los funcionarios judiciales nuevos que se incorporaban. ¿Pueden volver a legislar sobre eso? Bueno, vos no sos abogada justamente, pero entiendo que sí lo venís discutiendo como sindicalista hace mucho tiempo. ¿Qué estrategia dar? ¿Volver a plantearlo parte de la estrategia? ¿Volverlo a poner sobre la mesa? Son el 0,16% del déficit. Es un montón. Es un montón y me parece que igual trabajo, igual cargas impositivas. Así que no que dejen de pagar los del 17, sino que paguen todos los jueces en actividad. Bien. Sobre todo después que se votó ese piso que hace que solo paguen los sueldos más altos, de que pasan 1.900.000 pesos. Bueno, que aquellos que ganan eso tributen. Me parece justo. Pero creo que tienen que pagar todos, no solo los del 17. Van a volver a insistir entonces con esa discusión. Sí. Muy bien. Bueno, María Rosa, muchas gracias por volverte a conectar y poder terminar la entrevista que había terminado accidentada. Agradecerte el tiempo y, bueno, siempre la predisposición para la conversación. Muchas gracias a vos, a los oyentes, a todos los de ahí, trabajadores de la Cámara. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Y otro compromiso que tiene la diputada María Rosa Martínez, pero si bien ella no es miembro de la Comisión de Juicio Político, es el 7 de noviembre, ¿no? Que los jueces de la Suprema Corte tienen como límite para poder realizar sus descargos si es que quieren en esta etapa del proceso
de juicio político. Así es, difícilmente veamos a los jueces dando su descargo de forma presencial acá en este Congreso, pero es una fecha importante para este proceso de juicio político que empezó allá por febrero, Aman, que se conoció a principios de año con la carta del presidente Alberto Fernández impulsando esta iniciativa contra los jueces de la Corte Suprema, un proceso que nos permitió conocer muchísimo de los manejos y desmanejos que hay dentro del Poder Judicial. Y cómo también toda esta situación electoral tiene su impacto dentro de la Corte, ¿no? Referencias, sí, claro. Declaraciones de Rosati, el presidente de la Corte, movimientos internos que se dan, bueno, mucho también de esto que tiene que ver con la nueva alianza entre Milei y Patricia Bullrich, con el expresidente Macri cerca de esas definiciones. Algo tiene que ver también con la situación judicial, ¿no? Recordemos que la Cámara de Casación Penal revocó las acciones judiciales de la familia de Macri para impedir el ingreso el pago de impuestos, en definitiva, que se realizó en relación al blanqueo de capitales del año 2017, que estaba taxativamente prohibido para que blanqueen o que regularicen su situación impositiva con dinero no declarado los familiares, y la familia Macri lo hizo. Se llevó adelante esa exteriorización de capitales, pero también se judicializó, y hace menos de un mes atrás, 3 semanas atrás, la Cámara de Casación Penal, en una segunda instancia, volvió a ratificar que se vulneró y que se violó la ley, ¿no? Poniendo a la familia Macri, principalmente a uno de sus hermanos y a su madre, en una situación de no poder evadir, primero, no poder hacer esa exteriorización, sí, y acogerse a ese régimen de amnistía, digamos, y por otro lado tener que, una vez que blanquearon todo ese capital, que declararon todo ese dinero que no había sido declarado en su momento, pagar todos los impuestos, que es la parte que se tiene que ejecutar ahora hasta que llegue, si no, a la Corte Suprema. Sí, sí, es la parte que implica el blanqueo, digamos, sí, ¿cierto? De tener la plata declarada, bueno, plata que necesita, dinero que necesita tributar en Argentina. Pero sí, así es. También veíamos como la Corte Suprema, con las declaraciones de Rosati respecto a la unidad nacional, rechazando el intento de dolarizar, ¿no? Repasando artículos de la Constitución con lo que tiene que ver con el cuidado de la moneda nacional. Vamos a repasar, si les parece, a través de estas placas, un proyecto que tuvo media sanción aquí en la Cámara de Diputados y que puede ser uno de los proyectos que en la próxima sesión del Senado también se está barajando la posibilidad de sesionar. Ahora, con estas definiciones que se dieron en el Senado respecto al escrutinio definitivo y al impacto que ha tenido en la provincia de San Juan, que finalmente La Libertad Avanza quedó con un senador y Unión por la Patria 2 senadores, por una diferencia muy chiquitita de 480 votos justamente de diferencia. Bueno, se da la posibilidad de avanzar definitivamente en un proyecto que impulsa el ministro de Economía, que tiene que ver con la regularización de trabajadores de pequeñas y medianas y mini empresas. Repasamos el proyecto MIPYME con estas placas, si les parece. A ver, aquí estamos. Así es un proyecto que propone una reducción del 100% de las contribuciones patronales por 2 años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. En los fundamentos se detalla que se busca consolidar y dar sostenibilidad a la tendencia positiva de la generación de empleo y así dar también la previsibilidad a los y las trabajadores de los distintos sectores de la economía. Esto, como decíamos, un proyecto de la autoría del Ministerio de Economía, sí, firmado también por el jefe de gabinete, ¿no? Así es, un proyecto que tuvo media sanción en la última sesión con 130 votos, muy justo, sobre el momento se terminó de definir la votación, pero bueno, un proyecto que busca darle respuesta también a esa gran cantidad de jóvenes que necesita conseguir algún empleo mejor del que ya tenía. Vamos a ver otra placa para tener más detalles de este proyecto. Tiene constituye 2 tipos de beneficio. Uno que tiene que ver con que una reducción de las contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de esta ley, siempre que incremente la nómina laboral de cada empleador. La idea es beneficiar a quienes contraten más personal sin mover la cantidad de trabajadores y está destinado a un universo determinado. Pero hay otro tipo de beneficios también que se va a dar con este proyecto. A ver si en la siguiente placa tenemos el segundo beneficio.
Acá está. Ahí está. Se otorgan beneficios también a aquellos empleadores que conviertan de manera gradual a los planes, programas sociales y prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal, que respeten un criterio de representatividad federal o bien generen oportunidad de acceso al mercado laboral, incluyendo a las y los jóvenes que ingresen a este mismo mercado laboral por primera vez. Claro, la idea es estimular no solamente el proceso de registración de empleados y trabajadores que ya están vinculados de algún modo, o también canalizar de una forma orgánica lo que el ministro de Economía en su momento, como presidente de este cuerpo, planteaba: un puente al empleo, la transición entre la asistencia que brinda el Estado a través de los programas sociales para que puedan tener un trabajo formal. Sí, un ministro de Economía que conoce, ¿no?, el trabajo con los programas sociales, que fue titular del ANSES allá por 2008. Y este proyecto también contempla la reducción de las contribuciones patronales del 100% para las pymes en los casos de que contratar a alguien que no perciba planes sociales y a alguien que sí los conciba, y a jóvenes entre 18 y 25 años. Esto es más o menos parecido a lo que nos contabas del previaje, que busca estimular el proceso de registración y contratación de mujeres, principalmente por la gran feminización que tiene el servicio de hotelería y también de turismo, con las agencias, con los trabajos en los hoteles, en la gastronomía, que principalmente son trabajos feminizados. En este caso tiene que ver con estimular la incorporación del empleo joven, ¿no? Tanto femenino como masculino, en definitiva. Para el resto de las empresas AMAN, el alivio previsto también será del 100% en el caso de que contraten a beneficiarios de planes sociales y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan social, la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año. Este proyecto, como decías, tuvo acompañamiento mayoritario aquí en la Cámara de Diputados, ahí medio justito con la cantidad de votos, 130 votos favorables, y también un comportamiento de la oposición de abstenerse y de votar en contra en algunos casos, ¿no? Pero principalmente se abstuvieron en esta discusión, así que puede ser que en la Cámara de Senadores, con las alianzas que ya tiene el oficialismo, con partidos provinciales, como Misiones, como Río Negro, como La Rioja, pueda conseguir los 37 senadores para llevar al recinto el proyecto, ¿no? Sí, un proyecto que ya tiene dictamen en el Senado y tiene todo listo para avanzar. Bueno, vamos a ver si se lo convoca en la próxima sesión. Tienen MIPYME, también tienen universidades, tienen 4 universidades, 3 que estarían terminando su trámite parlamentario y uno nuevo. Alquileres en dólares. Alquileres, el registro de los alquileres temporarios. También tienen dictamen para crédito SUBA, pero eso está un poco más reñida la discusión respecto al dictamen final. Y tienen por lo menos 40 jueces que les quedó de la última sesión, jueces, defensores, oficiales y fiscales, para nombrar a partir de cumplimentar todo el proceso de evaluación que hace primero el Consejo de la Magistratura, las ternas que envía el Ejecutivo Nacional y las audiencias, que ayer también hubo audiencias por ese tema. Ayer también hubo audiencias en la Comisión de Acuerdos, donde se estuvo trabajando en estas definiciones que buscan, ocupar cargos en el Poder Judicial que quedan vacantes, que finalmente terminan siendo cargos que terminan dando respuestas en muchos casos a las distintas denuncias o a las averiguaciones que muchas personas necesitan hacer. Claro, la demanda social para acceder a los tribunales de familia, a los tribunales penales, incluso también a los que tienen que ver con demandas civiles que tienen todavía muchas subrogancias o que no han logrado cumplimentar por la trabazón que tiene el Senado de la Nación respecto a las mayorías. Esto, se va a seguir definiendo en los próximos días. Veremos cómo se constituye la agenda parlamentaria. Por ahora no he previsto, salvo el 2 de noviembre, la semana que viene, la Asamblea Legislativa para proclamar miércoles, ¿no? ¿Miércoles? Miércoles 2, sí. Para proclamar la elección. Así es, para convocar al balotaje reconociendo el resultado de la elección general. Es una formalidad, pero también es importante porque es parte de la institucionalidad, ¿no? Por supuesto. Del Congreso, y le da al presidente del bloque oficialista la posibilidad de encontrarse con todos las autoridades de los otros bloques y empezar a diseñar una estrategia común para poder tratar algún proyecto antes del 19 de noviembre, que es una de las ambiciones que tiene el diputado Germán Martínez, que además renovó su banca por 4 años más. Y otra gestualidad que implica el reconocimiento de este Congreso a la segunda vuelta, al balotaje, es el comienzo de la campaña. A partir de eso se empieza, una vez que se proclama, una se vez puede que queda comenzar. Proclamado, se empieza oficialmente, para la Dirección Nacional Electoral, empieza oficialmente la campaña. O sea que entre el 2 y el 19, el 18...
Ahí escuchamos a Cecilia Moró que nos anticipaba lo que se iba a votar, pero tiene que ver con más o menos 15 días de campaña aproximadamente, ¿no? Sí, que donde vuelven nuevamente los avisos audiovisuales, donde vuelve también el financiamiento para los partidos políticos y también donde, bueno, vamos a ver a los candidatos en un raíz mediático y militando y en actos y conversando en organizaciones y en la calle para ir a buscar el voto. Exactamente, pero quiero cambiar un poco de tema y convocarte, Antonio, y convidarte a vos y a nuestra audiencia para que puedan conocer parte de la historia de Guillermo Di Diego, que es un artista plástico, que es parte del jurado de la exposición que se está haciendo en la 6ª Bienal de Arte Rotario. Lo está desarrollando el Rotary Club, viene construyendo este espacio para la promoción artística que tiene sede ahora en el Congreso de la Nación, pero es una iniciativa de, como les decía, el Rotary Club, una de las instituciones de la sociedad civil más antiguas de la Argentina, lo que hoy conocemos como organizaciones no gubernamentales, que van nucleando las inquietudes de distintos sectores. En este caso, el Rotary Club es una organización internacional, como el Club de Leones, por ejemplo, que hace muchos años llegó a la Argentina a partir principalmente de los movimientos migratorios de Europa en el proceso de entreguerras y se instituyó como una de las referencias también para las promociones culturales locales en muchos pueblos de la Argentina y en muchas ciudades. A partir de eso se desarrolla esta bienal, que es la 6ª edición, y pudimos conversar con Guillermo Di Diego, un gran artista, un personaje increíble de la cultura argentina, con mucha proyección internacional, con una trayectoria de muchos años, que conversó un ratito aquí en Todo Cultura y que ustedes pueden ver este fragmento ahora de la entrevista y más adelante también la nota entera en el YouTube que tiene Diputados TV. A mí me sorprendió grandemente, y te voy a decir por qué. No solamente porque generalmente en una de estas cosas los jurados de estos salones se encuentran con que hay un gran premio, y cuando hay un gran premio hay grandes artistas que se presentan deseando ganar ese premio. Pero justamente el Rotary ha entregado como premio el hecho solamente de pertenecer o de participar en un evento de esta naturaleza tan importante como es el Rotary. Claro, una muestra colectiva con este sello. Uno puede pensar que los que se van a presentar son emergentes con poca trayectoria o con pocas posibilidades. Sin embargo, todos los emergentes que se presentaron eran extraordinarios, tenían un gran sentido de la pintura, una gran provocación en el arte, porque provocaban el arte, y también aparecieron grandes artistas que nosotros los conocíamos. Mirá. Y ahí se genera el conflicto, porque participan dos cosas, lo que conocemos de ese hombre y lo que presentó, que tal vez no condice con lo que es su obra en general. Ajá. A veces el artista elige una obra que no es la característica. Ideal. Claro, no es la ideal. Ajá. No muestra lo que él es como pintor, su calidad, su compromiso. Y entonces tenemos que estar juzgando eso cuando en realidad sabemos que claro, él es una más. foto de Él toda es una más. película. Claro, entonces a veces tenemos que charlar, pero por suerte somos bastante sensatos, impera el sentido común, que es el menos común de los sentidos, sobre todo en estos momentos. Claro. Y entonces decimos, esto es lo que presentó. Tratemos de abstraernos del resto y juzgar esto. Eso es. Sí, a mi madre ha sido una gran gestora de todo. Como yo era muy travieso y me portaba muy mal y me hacía rebona en el colegio, entonces me encerraban en una pieza para que me pusiera a estudiar. Castigado. Y yo dibujaba y escribía. Te estás portando mal, serás castigado. Dibujaba y escribía. Mi padre, que le costaba mucho ganar dinero para comer, encima pintó su casa a pulmón y ese día que me encerraron, pinté toda la pared con carbonilla. Y tomé el Robbie de mi mamá, ese famoso Robbie que... el aerosol para el pelo. Sí, lo fijé para que no me lo borraran. Qué capo. Entonces, sí. Y entonces cuando entró mi mamá me dijo, pero vos estás en lo que has hecho, tu padre te va a matar. Y cuando vio mi padre, por este supuesto... chico tiene un arte escondido. Sí, todos lo dijeron, pero igualmente pensaban lo que había hecho. Porque después le pinté la sábana, también le puse hijo que rezonga porque su madre no lo quiere. Ese era el título. Claro. Muy bien, muy bien. Y desde ahí empezaste a formarte. Y empecé a formarme, sí, en la protesta, fundamentalmente en la protesta. Desde los orígenes. Es lo que hacemos todos. No en la protesta política, sino en la protesta de uno mismo, la protesta con el mundo, la protesta con la injusticia, la protesta con el castigo
castigo, y esa cosa que uno empieza a vomitar ahí adentro para poder liberarse y sublimar y poder lanzarse al equilibrio. Y sobrevivir en este mundo tan difícil. Y nos sanamos ahí. Y ahora de grande también nos sanamos. Los artistas dicen que viven más tiempo. Yo no sé cuánto voy a vivir, pero si no me salen arrugas, quiero mucho. Hermoso personaje, Guillermo Di Diego, un gran artista con muchos premios. Nació en el año 47 y viene desarrollando su carrera hace muchos años. En el 62 tuvo su primer premio de pintura y el último llegó hace algunos años atrás, en el 2022, con la medalla de la distinción extranjera que se da en Barcelona a los artistas que también se instalan en esa latitud española para desarrollar su arte. Además, ha participado en muestras de todo el mundo. Nos comentaba también que ha podido exponer no solamente en Europa, sino también en muchos países de Latinoamérica, y focalizó Canadá como un destino donde sobre todo pudo expandir la venta de sus obras y la exposición de sus trabajos. Del Perú recordó también su posibilidad de vincularse con los materiales y con las técnicas ancestrales de las cerámicas, y parte de eso es lo que vamos a repasar ahora en este otro fragmentito de la entrevista con Guillermo Di Diego. Hubo una época que yo pensé que el camino era ese, después lo pensé de otra manera y hoy lo pienso de otra manera. Pero cuando lo pensé me presenté en muchos salones. Saqué muchos premios, pero la cantidad de salones que yo me presenté no condicen equilibradamente con la cantidad de premios que yo gané, casi 20, 22 premios nacionales. Pero me presenté muchos más para obtener eso. Sí. Es como el que se presenta, hace casting, se presenta mucho y se eligen. Pero después eso lo obliga a uno a pintar, lo obliga a competir, y esa competencia le genera un mayor conocimiento, porque ve a otros artistas, porque empieza a ser más moderado en sus decisiones, en sus elecciones y en sus diagnósticos, porque uno siempre sale diciendo me robaron, yo tenía que haber ganado. Pero después se da cuenta que estaba verde. Muy verde. Y en ese sentido, en ese recorrido, encontraste, bueno, me decías que fuiste cambiando tus caminos y tus opciones a lo largo de la historia. Yo creí que para ser un gran artista se tenía que ganar premios. Y en realidad, te diste cuenta que no. Y cuando me di cuenta que algunos que ganaban premios no me gustaban. Eran buenos artistas. No eran buenos artistas. Y entonces yo me di cuenta o que yo no sabía o que este no era el camino. Claro. Y había un poco de cada cosa. Estás un poco solo en el camino de formarte a vos como artista. El pintor es muy individualista, está solo. Pero está solo y en un mundo acompañado, porque es el mundo que copia. Yo te veo, me voy y me llevo. Y cuando llego a mi tela, te pongo, y vos no sabías. Pero estás. Qué lindo pero eso. no, estás vos. Está esta noche, está este lugar. Ay, quiero verlo cuando termine, cuando pase eso. Claro, es que pasa siempre. Pasa siempre porque queda adentro del alma. En tu memoria. Queda una vibración, queda un impacto. ¿Y este impacto, esta vibración de este premio, cómo quedó? Fue maravilloso. Es una de las cosas que más valoro en mi vida. Fíjate vos que no son los premios de competencia. Estos son premios culturales. Que se le dieron a Sábato, se lo dieron a un montón de gente importante. A grandes directores de cine. Y grandes escritores, grandes dibujantes, grandes artistas. Pero bueno, vos sos ese día, no sé si soy uno. Bueno, uno reconocido por ellos, por lo menos. Mi trayectoria ya era bastante. Y eso me lo dieron con Piazza, que es un gran modisto también. Sí. En su momento fue reconocido. Además, un gran impulsor de una ley reparatoria contra la violencia contra las infancias. También, que yo lo apoyo y lo felicito. Sí, total. Y me parece que vino muchas veces a este congreso. Sí, me encanta y lo quiero mucho. Ese día estuve con él, y este hombre que falleció ya era un gran periodista de cultura, se llamaba Reale. Pues este premio lo otorga el Museo Mano Blanca. Mira. Que se llama Plomnitsky. Que fue el director del Museo Mano Blanca, sí. Mucho más para conocer de Guillermo Di Diego en Todo Cultura. Lo pueden ver aquí en la página de YouTube de Diputados TV. Una entrevista muy interesante a propósito de que ha sido jurado de esta muestra colectiva aquí en el Congreso. Está todo muy tranquilo, ¿no, Antonio? Porque tampoco hemos visto exposiciones. Me parece que la incertidumbre electoral todavía perdura en la Cámara de Diputados. No hay agenda para los próximos días.
Sí, yo hoy estuve en una exposición muy linda en el Molino. No me acuerdo ahora el nombre del artista, lo voy a buscar. Si lo tienen ahí a mano, me lo pasan. Una fotógrafa que hizo un recorrido por distintas imágenes de Charly García en el Molino. Hoy por la tarde fue la inauguración, pude entrar, visitar el edificio del Molino que nunca había ido. Me dejaron pasar de seguridad porque era con inscripción previa. Claro, porque para las visitas del Molino se abren todos los meses, a principio de mes, la convocatoria para anotarse una vez por semana. Se hacen las visitas de la experiencia del Molino, donde se recorre toda la restauración y se cuenta un poco la historia de esta confitería que está presente en la historia política contemporánea de la Argentina y tiene que ver también con las visitas que ha tenido de muchos referentes de la política. Y hoy también coincidió con vos la vicepresidenta de la Nación, sí, que no sé si fue a ver la misma muestra, pero sí fue a ver la restauración del Molino. Fue a ver, estuvo Cristina Kirchner ahí. La muestra es de Natalio Valderrama. Natalio Valderrama, sí, me dijo recién nuestra productora Analía. Muy lindas las imágenes de la carrera de un artista, por lo menos... Que cumplió años hace poquito, además. Cumplió años esta semana, por lo menos de los más fotografiables que tenemos, ¿no es cierto? Charly García, que bueno, acompañó la vida de millones de argentinos, tuvo su reconocimiento y bueno, sus imágenes estuvieron en el edificio del Molino. Hermoso para visitar y también que tengan en cuenta todas las actividades culturales que se dan en la Cámara y también en la Biblioteca del Congreso, por más que ahora no haya exposiciones previstas para estos próximos días, porque estamos llegando al final también del periodo legislativo, termina el 30 de noviembre, luego se tiene que convocar a sesiones extraordinarias o extender el periodo ordinario, pero eso es una potestad del presidente de la Nación. Hay actividades culturales, decíamos, la visita al Molino, que se pueden anotar a través de la página web específicamente del Molino, y por otro lado también venir todos los días a las visitas guiadas aquí a la Cámara de Diputados. Entran por la calle, por la avenida Rivadavia, hay 2 o 3 horarios, también se fijan en la página web, cerca del mediodía, cerca de las 4 de la tarde, y pueden conocer un poco, es una visita de 1 hora, conocer un poco las instalaciones del Congreso y algunas historias que se cuentan aquí sobre el proceso parlamentario. Va a estar también un poco agitada la semana que viene por esto de la sesión preparatoria en ambas cámaras. Veremos si antes del 19 se puede sesionar y si convoca nuevamente el presidente de la Comisión de Presupuesto a otra informativa sobre la separata, porque 2 de los funcionarios principales que tenían que venir en la jornada del día de ayer no pudieron estar presentes, tanto Castañetto, titular de la AFIP, como Guillermo Michel, titular de Aduanas. Me parece que estaban con todo el aferratazzi, ¿no? Así es. Me parece. Sí. Van a estar, bueno, por ahí siendo convocados nuevamente. Antonio, me acaban de avisar que se nos cumplió la hora. Pasó volando, Amanda. Gracias por este tiempo. Gracias a ti por la tarde que me has hecho pasar. A ustedes los dejamos con más información aquí en Diputados TV.